Hola a todos y bienvenidos este curso 2023-2024 al taller de pintura y arte. Vamos con la primera lección, que es el círculo cromático. Vamos con la primera lección, la básica, que es el círculo cromático. El círculo cromático es esta figura que estáis viendo aquí. Aquí nos enseña cuáles son los colores primarios, cuáles son los secundarios e incluso cuáles son los terciarios. Vamos primero por los primarios. Los colores primarios son los que salen en el centro, que son el rojo, el amarillo y el azul. Con estos tres colores nosotros podríamos conseguir el resto. Vamos a hacer un ejercicio en el que solo trabajemos con estos tres colores para que vayáis cogiendo la soltura a la hora de mezclar y podáis ver que se pueden conseguir todos estos tonos. De la mezcla del rojo y el amarillo sale el naranja. De la mezcla del amarillo y el azul sale el verde. Y de la mezcla del azul y el rojo sale el morado o violeta. El naranja, cuando mezclamos estos dos colores por partes iguales, se supone que nos sale el naranja más común. Cuando echamos más amarillo, el naranja siempre tiende a ser más claro y cuando lleva más pigmento rojo, tiende a ser más oscuro. Lo mismo nos pasaría con el verde. Al echar más cantidad de amarillo, nos queda el verde amarillento. En cambio, cuando echamos, aquí lo vemos muy oscuro, ¿vale? Pero si echamos un poco más de azul sobre este verde, ya nos queda lo que conocemos comúnmente como verde agua o agua marina. Y a la hora de mezclar el azul y el rojo, que obtenemos este tono, cuando echamos más rojo nos sale el morado y cuando echamos más azul nos sale el violeta. Importante diferenciar estos dos porque estos al final vosotros vais a saber bien cómo se diferencian, pero estos dos, cuando llevan más cantidad de azul es el violeta y cuando llevan más cantidad de rojo es el morado. Esto sería entonces el círculo cromático. Estos son los conocidos como colores primarios, los que resultan de su mezcla los llamamos colores secundarios y los que están por el medio, que depende de la cantidad de pigmento que echemos de cada color, son los colores terciarios. Para poder combinar colores, el azul es el complementario del naranja, el rojo es el complementario del verde y el amarillo es el complementario del morado o violeta. ¿Vale? Los complementarios son los colores que salen, por ejemplo, cada complementario de cada primario sale con la mezcla de los otros dos. Eso quiere decir que el complementario del azul siempre va a ser la mezcla de estos dos, el complementario del rojo va a ser la mezcla de estos dos y el complementario del amarillo va a ser la mezcla de estos dos, independientemente del tono que usemos. Lógicamente, aquí estamos viendo el círculo y si por ejemplo aquí echamos más azul, lo lógico sería que aquí echásemos más amarillo, ¿vale? Lo tenéis ya colocado para que veáis un poco las líneas, os las imagináis aquí y ya sabéis más o menos cómo se combinarían los colores entre sí. Después, el círculo cromático tiene la línea de separación aquí, ¿vale? Entre estos tonos y estos tonos. Eso quiere decir que cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta mitad del círculo cromático, estamos viendo los colores cálidos. Y cuando vemos esta mitad del círculo cromático, estamos viendo los colores fríos. Haremos también un ejercicio que consista en hacer uno solo con colores cálidos y otro solo con colores fríos, para que vayáis también haciendo el ojo a diferenciarlos. Este, por ejemplo, en este papel a mí me parece incluso un poco más cálido que frío. Entonces, bueno, nosotros le daríamos un pelín más de azul, pero bueno, para que sepáis más o menos, esta sería la línea divisoria. A partir de aquí cálidos y a partir de aquí fríos. Al final, después de combinar, también nos puede servir nosotros, por ejemplo, cogemos un color y se supone que moviendo T2 son los colores que van bien, ¿vale? Lógicamente, al final, la verdad que se pueden combinar todos, pero bueno, esto, por ejemplo, al utilizar los complementarios, sí que es verdad que haces mucho contraste
y entonces llama la atención esa combinación de colores, pero si por ejemplo utilizamos este verde, pues nos movemos 2 casillas y nos quedaría bien mezclado con el amarillo, pero si nos movemos 2 hacia aquí, también nos quedaría bien mezclado con el azul. Esto es un círculo cromático básico. Luego, evidentemente, según la cantidad de pintura, puede haber aquí 1.000.000 de tonos. Pero bueno, eso ya lo iremos experimentando nosotros también. Y en la caja de colores que compréis normalmente vienen más que estos. Si compráis una de 24, pues ya os viene el doble. Entonces, bueno, esto es simplemente lo básico para que sepamos cuáles son los primarios, cuáles son los secundarios, cómo funcionan los complementarios. Acordaros que los complementarios salen con la mezcla de los otros 2 primarios. Y cuáles serían las tonalidades si damos más pigmento de un color o damos más pigmento del otro. Os dejo subido un archivo como este. Esto es el círculo cromático sin colorear, para que vosotros podáis ir coloreando los huecos e ir haciendo el ojo a los colores, ir aprendiendo cuáles son los primarios, los secundarios y los terciarios, y para ir también experimentando un poco con las mezclas. Acordaros que los primarios van en el medio, los secundarios son las mezclas y los terciarios vamos mezclando, ¿vale? Por ejemplo, este color, acordaros siempre que va a ser igual que este, porque es el que coincide. Luego estos 2 son los que cambian y son los terciarios. Os dejo subido este y os dejo subido el círculo cromático en color por si necesitáis en algún momento tirar mano de la guía. Así vais aprendiendo cuáles son cada color que vamos a utilizar, cuáles son los cálidos, cuáles son los fríos, los primarios y los secundarios. Trabajaremos ejercicios en función de ello. Como os comentaba, haremos un ejercicio que sea solo con los 3 colores primarios que nosotros podamos ir mezclando y sacando el resto. Haremos ejercicios con solo gama cálida, con solo gama fría, etc. Entonces, esto para ir practicando ahora con lo que es el círculo cromático, todos los colores y todas las mezclas. Un consejo a la hora de mezclar los colores primarios para obtener los secundarios. Es mejor que vayáis haciendo una capa fina de rojo, una capa fina de amarillo, otra capa fina de rojo y otra capa fina de amarillo. Si damos demasiada presión en el rojo, después va a ser más difícil que se integre el amarillo y poder conseguir el naranja. Es mejor que vayamos por capas finas, porque así el color se va integrando, se va mezclando y es cuando podemos obtener el secundario. A la par que trabajamos el círculo cromático y nos vamos haciendo a los colores y a las mezclas, vamos a ir trabajando también la primera técnica. La primera técnica son los lápices de colores. Entonces, vamos a tener un ejercicio donde hay diferentes cuadrículas. De lo que se trata es de coger, por ejemplo, la primera, la de más arriba, utilizarla para el color más claro y la de abajo, pues el más oscuro. Vosotros tendríais la cuadrícula definida, ¿vale? No tendríais más huecos ni nada. Entonces, de lo que se trataría aquí sería de, por ejemplo, en el más claro, ir experimentando con el material que tengáis cada uno, a ver cuánta presión necesitáis hacer para que el color quede claro. Yo siempre aconsejo empezar por una tonalidad media, ¿vale? Que vosotros vayáis, por ejemplo, este sería el más oscuro, este sería el más claro, pues entonces el intermedio sería como una calca normal, como cuando pintamos y damos una primera capa, que veamos que el color es verde, que no es ni claro ni oscuro, que veamos bien el verde y luego el más oscuro, o hacemos más presión o pasamos varias veces, ¿vale? A lo mejor nos interesa más el hacerlo así como el medio y después pasarle otra capa por encima o directamente ejercer más presión y que nos quede el color más oscuro. Esto depende del material que tengáis, pues vais a ir viendo vosotros cuánta presión hay que hacer. Aquí, por ejemplo, sería un intermedio de los dos. Yo, por ejemplo, preferiría encontrar primero el tono parecido a este y después simplemente dar un poco más encima, que vosotros vayáis viendo que es más oscuro que este, pero más claro que ese. Y sería ir trabajando un poco así para que vosotros hagáis las manos a la presión que hay que hacer dependiendo de
cada color. Y este, por ejemplo, que sería clarito, pues empezaríamos con una capa clara y después sería simplemente el pasarle otra encima. Sería ir experimentando un poco para que vosotros a la hora de dibujar no os paséis al nivel de presión y al final a lo mejor queréis hacer el clarito y os queda un medio, o queréis hacer el oscuro pero no lo conseguís, para que sepáis bien lo que tengáis que hacer. Los colores más adecuados para hacer estos degradados son los que son más blanditos, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a utilizar los acuarelables, que son como más grasos, son más blandos, entonces es verdad que mezclan mejor, sobre todo también a la hora del ejercicio del círculo cromático, se mezclan mejor entre ellos. Estos, por ejemplo, que son marca Bic, son bastante duros. Esta no os la recomiendo para estos ejercicios, porque al final veis que el oscuro tampoco queda oscuro oscuro. Para que quedase oscuro oscuro tendría que ejercer muchísima presión. Queda peor el degradado que en los colores que son más blandos. Yo, por ejemplo, voy a utilizar los acuarelables por eso, porque normalmente vienen como más grasos, más cremosos. Entonces es verdad que te permiten, a nada que hagas un poco más o un poco menos de presión, se adaptan bastante bien al ejercicio, y a la hora de mezclar es verdad que mezclan muy bien. Un consejo a la hora de mezclar. Con estos ejercicios me despido por hoy. Os quedan subidos para poder ir practicando y ganando conocimientos tanto en colores como en el material que tenéis y vais a utilizar, que es súper fundamental hacerse a él antes de pasar a hacer los cuadros. Y nada, cualquier duda, nos vemos el jueves durante la clase virtual. Nos vemos, la resolvemos y ya sabéis que podéis mandarme por correo los trabajos para poder verlos y compartirlos.